Caminando con Jesucristo, un tiempo donde nos enfocaremos en conocer mejor a nuestro Salvador, para seguir sus pasos cada día y vivir plenamente según su voluntad. Esta es una reflexión del hermano Felipe Mascaya, en la voz del hermano Edil Durán. Bienvenidos. ¿Cómo responderá? Queridos amigos oyentes, en esta oportunidad estudiaremos y meditaremos en los versículos 28 y 29, que concluyen el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Este capítulo forma parte del Sermón del Monte, el cual, como hemos visto, está compuesto por una serie de enseñanzas sobre la correcta interpretación de la ley y los profetas, iniciando en el capítulo 5 de este Evangelio de Mateo. Estos dos últimos versículos dejan en claro las extraordinarias capacidades de nuestro Señor Jesucristo como maestro y expositor de la palabra de Dios, cualidades que eran reconocidas por todos aquellos que tenían la oportunidad de escucharlo. El versículo 28 dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El hecho de que la gente se admirara de la doctrina de Cristo significaba literalmente estar fuera de sí. Se usaba de manera figurada para expresar un estado de asombro profundo, como si estuvieran aturdidos. La multitud quedó completamente boquiabierta ante el poder de las palabras de Jesús. Nunca antes habían escuchado palabras tan llenas de sabiduría, discernimiento, visión y profundidad. Nunca habían oído una denuncia tan directa y sin temor contra los escribas y fariseos, ni una presentación tan clara del camino de salvación. Tampoco habían recibido una advertencia tan impactante sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Nunca habían presenciado una enseñanza tan exigente sobre la verdadera justicia, ni una condena tan implacable contra el fariseísmo. Seguramente, además de admiración, hubo también una gran tensión durante el discurso, pues el Señor abordó asuntos delicados. Confrontó a la gente con los maestros de la época, exponiendo sus fracasos espirituales, la incorrección de sus enseñanzas y la hipocresía de sus vidas. Sin embargo, lo que más estremeció a la audiencia ese día fue lo que menciona el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra autoridad implica poder y privilegio, y es un concepto clave en la presentación que Mateo hace sobre la realeza de Jesús. En el Nuevo Testamento, esta palabra se usa para describir el poder que prueba y refleja la soberanía de Cristo. A diferencia de los escribas que citaban a otros para respaldar sus enseñanzas, Jesús solo citaba la palabra de Dios y hablaba como la máxima autoridad en relación con la verdad. Pronunció la verdad eterna de manera sencilla, directa y con amor, en contraste con el odio amargo de los fariseos, sin titubeos ni necesidad de consultar a otros. Esto asombró profundamente a la multitud. El versículo concluye con una comparación entre la enseñanza de Jesús y la de los escribas. Mientras que estos últimos
enseñaban de manera tradicional y sin impacto espiritual, Jesús lo hacía con poder y autoridad, algo sin precedentes para quienes lo escuchaban. Para la gente fue impactante oír todas estas cosas, y su admiración fue natural e inevitable, pues la enseñanza de Jesús era realmente admirable. Sin embargo, lo que necesitaban no era solo asombrarse, sino creer. No bastaba con maravillarse ante sus palabras, sino que debían obedecerlas. Jesús no enseñó estas verdades solo para impresionar o informar, sino para conducir a la salvación. No solo mostró la puerta estrecha y el camino angosto, sino que instó a las personas a entrar por esa puerta y seguir ese camino. Él mismo lo haría accesible al pagar el castigo por los pecados de la humanidad. A pesar de esto, la mayoría de las personas solo observó y escuchó. Reflexionaron, pero no tomaron una decisión. Y aún sin decidir conscientemente, terminaron eligiendo. Por diversas razones, o quizás sin una razón clara, optaron por permanecer en el camino espacioso, el camino ancho. Mi querido amigo oyente, permítame decirle que el gran deseo de Dios, según el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En los versículos que hemos estudiado, no se menciona que hubiera conversiones. Solo se nos dice que la gente se admiraba de la doctrina de nuestro Señor Jesús. La pregunta es, ¿cómo responderá usted? ¿Se quedará solo admirado y asombrado al escuchar la palabra de Dios y lo que Él hizo por usted? ¿O tomará la decisión de confesar sus pecados, arrepentirse y entregarle su vida a Cristo? Le animamos a que elija la segunda opción. Entréguele su vida a Cristo Jesús, el Salvador. Esperando que usted pueda ser parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido el mensaje de hoy, le invitamos a realizar la siguiente oración. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra que nos revela tu autoridad y sabiduría. Te pedimos que no nos conformemos con solo admirar tus enseñanzas, sino que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer y seguirte. Ayúdanos a caminar por el camino estrecho que lleva a la vida, reconociendo tu soberanía en cada área de nuestras vidas. Que tu Espíritu nos guíe y nos dé la fortaleza para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos con gratitud, deseando que este mensaje transforme su vida y le inspire a seguir caminando con Jesucristo. Hasta el próximo devocional. Este programa ha sido producido por MBI Media.